Mi nombre es Alejandro Ibarra, soy el jefe del área de instrumentos de medición y como siempre un pequeño preámbulo respecto a qué es lo que hacemos acá en Anguo. Les pediría por favor que apagaran sus micrófonos, también sus cámaras si lo amerita, esto para que tengamos y que fluya mejor la comunicación, sobre todo cuando hay muchas personas conectadas con la cámara tiende a ser un poco más lenta la transmisión. Eh, ¿Alguna pregunta que tengan a medida de que vayamos avanzando en esta charla? Por favor, no duden en levantar su mano o ligeramente activar su micrófono y preguntar. El objetivo de esta charla es que puedan sacar todas sus dudas respecto a en qué consiste la termografía en construcción. Eh, y bueno, como siempre, vamos a partir dando un pequeño preámbulo respecto a qué es lo que hacemos acá en ANGO. Para los que no saben, en Anguo nos dedicamos obviamente a proveer equipamiento, un segundo acá, proveer equipamiento de climatización. Es una empresa chilena fundada ya en el año 84 por Víctor Hedman, casi ya 39, casi ya cumpliendo 40 años de existencia. Tenemos 7 sucursales a lo largo de Chile. Hoy, ahora último, se abrió una nueva sucursal en Talca y contamos con 10 unidades de negocio. Nuestras principales unidades de negocio siempre han sido la parte de calefacción con nuestras calderas y también en el aire doméstico con nuestro equipo de split. No obstante, tenemos 10 unidades de negocio y dentro de estas 10 unidades de negocio tenemos la parte de instrumentos de medición, unidad en la cual yo estoy a cargo. Eh, bueno, hace ya más de 25 años trabajamos con una marca alemana llamada Testo. Esto se dedica a fabricar equipos que miden variables físicas y químicas en diferentes rubros. Y uno de estos rubros es la parte de mediciones de temperatura. Y ya hace unos 15 años atrás comenzamos a desarrollar cámaras que permiten, ¿cierto?, identificar eh, diferentes anomalías, así como mantenimientos predictivos, y se focalizaron de lleno en lo que es la termografía propiamente tal. Bueno, vuelvo a recalcar, trabajamos hace más de 25 años con Testo, contamos también con un servicio técnico que prácticamente con, partió con, digamos, con la distribución propiamente tal de Testo. Así que desde el punto de vista de lo que significa un mantenimiento de casi todos los productos, los tenemos en nuestro laboratorio. ¿De qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Primero, un concepto bastante general respecto a lo que es la medición en eficiencia energética, pero focalizado, por supuesto, en termografía en construcción. También vamos a hablar respecto a lo que es algunos aspectos básicos respecto a entender en cómo funciona una cámara termográfica y algunas de sus principales conceptos teóricos para que uno también pueda entender cómo poder trabajar con las cámaras. Por último vamos a revisar un caso de aplicación respecto al uso de una cámara termográfica con un video y por supuesto también nuestra oferta de cámaras focalizada a este segmento que es el de la construcción. Vamos a partir primero con algunos conceptos generales respecto a lo que es la termografía en construcción. Acá hay un concepto muy fundamental y aquí parte, ¿cierto?, esta área de la eficiencia energética, que se basa principalmente en el ahorro energético. Y el foco que tienen las cámaras termográficas es principalmente identificar ciertas anomalías en sistemas constructivos que impiden o más bien que hacen que el calor o frío que se está almacenando en una vivienda escape por un lugar al cual nosotros no podemos identificar a simple vista. Es ahí donde las cámaras termográficas juegan un rol bastante importante en lo que tiene que ser el análisis propiamente tal de una vivienda para que ahorre en términos generales energía. También, sobre todo cuando uno está en una etapa constructiva temprana, la cámara termográfica puede jugar un rol bien importante
Esto quiere decir que cuando la obra gruesa ya está lista y comienzan a haber detalles, ¿cierto? O empieza ya el trabajo de detalle, eh, es posible identificar cierta anomalía térmica, sobre todo de que no existan aislaciones correctas en ciertos lugares y así poder adelantarnos para poder corregirlo y la casa, por supuesto, cumpla con un estándar mucho más adecuado en términos de eficiencia energética. Por sobre todo, en invierno es donde más se puede identificar esta anomalía, que lo vamos a ver más adelante, pero el diferencial térmico que tiene que existir al interior de una propiedad versus lo exterior juega un rol clave para que podamos tener imágenes como la que ustedes están viendo acá y puedan visualizar por dónde se está escapando el calor. Si lo vemos desde un punto de vista arquitectónico y constructivo también, por donde eventualmente se escapa la mayor cantidad de energía, podríamos dar a entender de que, por supuesto, cuando existe una chimenea, prácticamente el 30% de la energía que se produce al interior de un hogar se va por esa chimenea. Caso que en lugares como el de Santiago no ocurre porque está prácticamente prohibida la leña, sobre todo en el anillo, dentro del anillo de Américo Vespucio. No obstante, en países europeos sí funcionan o en regiones también existe y prácticamente el 30% de esa energía se escapa por ahí. Otro punto muy importante, juega un rol las ventanas y también las murallas. Es por ahí donde se escapa prácticamente el 20% de la energía de una propiedad. Y si lo viéramos desde el punto de vista de un edificio, el balcón también es por donde se escapa una mayor cantidad de energía, que más adelante lo vamos a ver. Pero esto ayuda a tener un preámbulo de por dónde eventualmente se escapa la mayor cantidad de energía dependiendo del sistema constructivo. Porque, por supuesto, hoy en día existen sistemas constructivos que tienen una alta tasa de eficiencia, sobre todo en términos de resguardar energía, como es, por ejemplo, paneles SIP o sistemas Covintec, entre otros que tienen una capacidad de poder almacenar energía de una forma mucho más eficiente y puedan también obtener mejores resultados. Respecto a las ventanas, si son ventanas termopanel, eh, cuando son ventanas de aluminio, por supuesto el calor, o dependiendo del tipo de aluminio, porque hay un tipo de aluminio que es bastante bueno, también es por ahí donde se escapa la mayor cantidad de energía, pero por supuesto que el PVC tiende a ser el que mejor o el que menor transmitancia térmica tiene al minuto de escapar energía. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos entonces de la termografía en construcción? Primero es localizar puentes térmicos. Más adelante vamos a profundizar un poquitito respecto a lo que es los puentes térmicos, pero no es otra cosa que por donde se escapa el calor o frío desde una vivienda. Generalmente un puente térmico está más focalizado en puntos o en materiales que tengan un alto coeficiente de transmitancia térmica y por otro lado donde existan en ciertos puntos deficiencias de aislación o daños constructivos. Por ahí va el concepto de los puentes térmicos. También comprobación del envolvente, o sea, ver que la aislación esté correctamente posicionada y en el lugar adecuado para evitar que se escape la energía por ese lugar. Detección de zonas de riesgo de condensación de humedad. Bueno, esta es una de las características que traen las nuevas cámaras texto, en las cuales permiten, por medio de un algoritmo que es en base a un principio físico que se denomina saturación de vapor en un espacio cerrado, puede determinar en la muralla el porcentaje de humedad relativa que existe en esa superficie. Eso lo hace en base a una medición de temperatura y humedades ambientales con este algoritmo, cuyo fundamento es eh, la saturación de vapor, y le entrega un valor que le indica la humedad relativa que existe en la muralla. Y de esa forma ustedes pueden elaborar un informe o transmitirle a el usuario final cuáles son los riesgos de condensación de humedad en ciertos puntos que nosotros no logramos visualizar, pero sí la cámara lo logra hacer. Más adelante también
vamos a profundizar respecto a eso. También es posible, y sobre todo en calefacción, juega un rol bastante importante, ya que pueden ver anomalías en losas radiantes y también en tubería oculta. Lo que hace una cámara termográfica es captar calor o energía del espectro infrarrojo en superficie. Si una tubería va bajo tierra, logra transmitir ese calor, aunque sea de forma sensible, hacia la superficie y la cámara va a ser capaz de captarla. Hay ciertos criterios que hay que entender para que la cámara lo logre hacer, pero yo diría que prácticamente el 98% de las cámaras que hay en el mercado son capaces de identificar hasta cierto punto, con menor o mayor detalle, anomalías en losas radiantes y también fuga, ¿cierto?, de agua. Hay aquí, perdón, pero siempre focalizado en calefacción. Y acá, en el punto 5, entramos a lo que es identificación de fuga en agua en calefacción y también en agua caliente sanitaria. Este es un punto que también genera harto interés porque por supuesto las mayores fugas están más focalizadas en agua caliente sanitaria y para poder identificar una fuga de agua caliente sanitaria es necesario contar con una cámara que tenga un muy buen poder de resolución, pero por sobre todo que tenga una baja sensibilidad térmica. Concepto que lo vamos a revisar más adelante para que ustedes entiendan qué cámaras pueden servir para ciertas aplicaciones y lo podríamos segmentar en dos. Una es detección de fuga en calefacción y otra es en agua caliente sanitaria. Bueno, antes también de partir hablando de lleno en términos tan técnicos respecto al funcionamiento propiamente tal de la cámara, me gustaría mostrarle algunos aspectos generales de cómo lo hacen, sobre todo en Alemania o en la Unión Europea, respecto al uso o propiamente tal de las cámaras termográficas llevado a un punto de vista más legislativo. Que entiendo yo es lo que quiere el Estado de Chile, ¿cierto? Lograr a largo plazo respecto a lo que es la eficiencia energética en propiedades. Eh, Más del 70% de la energía que se usa, sobre todo en invierno, se destina a calefacción. Esto es un dato que entrega también la Unión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente en Alemania. Y por supuesto tiene mucha relación que empecemos a encontrar soluciones de calefacción que sean más amigables con el medio ambiente. Y para eso hay que reducir, ¿cierto? También todo el contexto del dióxido de carbono, cosa que ya, calentamiento global, cosa que ya estamos bastante empoderados. Bueno, en base a eso y con el objetivo de que se mejore el rendimiento térmico en propiedades, en ciertos niveles de propiedades, es que en Alemania se creó un reglamento de ahorro energético, abreviado en alemán es ENEB, ¿y qué objetivo tiene? Esto parte ya en el año 2008 y tiene por objetivo hacerle ver al que va a utilizar la propiedad, ya sea un comprador o un arrendatario, cuáles son los diferentes costos energéticos que va a incurrir en caso de que opte por esa propiedad. Esa evaluación se entrega o más que evaluación, sino que la información que se le entrega al que va a hacer uso de la propiedad se le entrega un certificado. Este es un certificado que habla respecto a cómo eventualmente, cuál va a ser su demanda energética en ciertos periodos del año. Por supuesto, está muy focalizado al contexto más invernal. Y uno de aquí empieza ya a jugar un rol bastante interesante, este contexto de entregar análisis termográficos para poder determinar por dónde eventualmente se están escapando ciertos puentes térmicos y por supuesto, o malas aislaciones térmicas, y por supuesto esto entra en una juguera, en un análisis eh, que permite identificar el consumo energético, así como también entregar un certificado de eficiencia energética, que son dos cosas distintas. Eh, si bien
como especifico acá, los certificados de eficiencia energética requieren más trabajo y también costoso. Existe también la información, porque tiene también un costo que es de 500 euros, pero sí obviamente entrega una información que es mucho más detallada respecto a la compra o más bien el arriendo de una casa, y uno va a entender más o menos cuánta plata va a gastar, ¿cierto? En términos de eficiencia energética o de combustible, ya sea electricidad o lo que sea, para calefaccionar ese hogar. Bueno, este certificado de uso energético, la termografía, como ya les mencioné, juega un rol bastante importante porque es parte también de este análisis. O sea, el inspector o el auditor que va a hacer el análisis de eficiencia energética en esas propiedades, tiene que ir con una cámara termográfica, y bueno, el gobierno también en Alemania les permite dar una subvención de 500 euros a las personas que estén interesadas en adquirir este beneficio y poder certificar su casa con estos fines, de poder venderla o arrendarla con este certificado de mantenimiento. Bueno, ese era un pequeño preámbulo que les quería entregar respecto a cómo se está haciendo hoy en Europa. Eh, Hay más antecedentes respecto a esto. Si alguien está interesado en recibir esa información, no dude en contactarme. Yo le entrego más detalles de cómo lo están haciendo en Europa respecto a ciertos análisis de eficiencia energética en propiedades, sobre todo, por supuesto, que es lo que nos convoca ante esto, con cámaras termográficas, así como también otros equipos, que es como, por ejemplo, el análisis de valor U dinámico. Vendemos equipamiento para medir el valor U dinámico y ver cuál es la transmitancia térmica o el valor U en ciertas propiedades, en ciertos materiales. Por lo tanto, tenemos herramientas para que ustedes puedan utilizarlas. Así que bueno, quedan invitados a aquellos que estén interesados en profundizar más en estas normas, que me contacten y yo encantado les entrego dicha información. Bueno, acá ya nos vamos a ir a un contexto un poco más técnico respecto a qué es la termografía. Esto es bien importante porque cuando uno comienza a utilizar herramientas de este nivel, cuando uno hace eh, una inversión de este estilo, tiene que entender también el funcionamiento teórico para poder sacarle mayor ventaja y, por supuesto, evitar errores y todo lo que conlleva el desconocer el principio teórico de cómo funcionan ciertas herramientas. Bueno, en este caso, la termografía es un método que es pasivo, sin contacto. Esta es una de las grandes virtudes que tiene la termografía, y por eso es que es ampliamente utilizada, sobre todo a nivel eléctrico y eh, a nivel industrial. Y uno de sus principales, y lo que hay que entender desde ya, es que las cámaras termográficas lo que hacen es captar temperaturas superficiales. Es errado cuando alguien entiende que está, porque lo he escuchado, que una cámara penetra capas, como se suele decir. Eso no existe. Ocurren también ciertos errores cuando se comienzan a medir temperaturas de alimentos por sobre una vitrina, porque en realidad lo que está midiendo ahí es la vitrina, el espejo o el vidrio, y no el alimento, etcétera. Así que el primero que hay que entender es que la cámara termográfica mide temperaturas superficiales. Eh, Otro punto importante es que dentro de su funcionamiento propiamente tal, las cámaras cuentan con un lente especial. Este es un lente de un material denominado germanio, y lo que hace este lente es captar el espectro infrarrojo, o más bien el calor que nosotros no logramos ver, pero sí logramos percibir, y la cámara lo capta desde un punto de vista, y vuelvo a ser enfático, superficial. La gracia que tiene el lente de germanio es que tiene una particularidad física que permite, en conjunto con un componente o con microchips, eh, ir captando en una imagen, y dependiendo del nivel de resolución que tenga, que cada píxel sea una temperatura. Por lo tanto, mientras mayor pixelaje se obtenga
en una cámara termográfica o el detector tenga mayor cantidad de pixelaje, mayor cantidad de temperatura, por ende, mayor detalle. Los termógrafos lo que buscan es que exista mayor detalle en cualquier aspecto, ya sea constructivo, mecánico, eléctrico, mayor detalle, porque mientras mayor detalle tengo, mayor capacidad tengo de poder analizar las anomalías térmicas que están ocurriendo en una imagen. Por lo tanto, y otro punto a favor que juega en el rol de las cámaras termográficas es que cada píxel es una temperatura infrarroja. Si la cámara tiene un pixelaje de 160 por 120 píxeles, estamos hablando de cerca de 30.000 temperaturas que puede obtener desde una pura imagen. Otro punto relevante es que, bueno, en sí, el mayor costo que tiene la cámara es el lente. O sea, el 70% del valor de una cámara termográfica es el lente. Así que mucho ojo, mucho cuidado con aquellos que trabajan con cámaras termográficas, siempre en tratar de proteger el lente de, sobre todo, el material particulado, el polvo, la tierra, en faenas que son altamente, o digamos, en terrenos que son altamente complejos, mucho resguardo con el lente. Otro punto importante y que aquellos que trabajan en termografía entienden que lo acompaña día tras día cuando hacen un análisis termográfico, se denomina emisividad. La emisividad es la medida o es la capacidad que tiene un material de poder emitir el calor. Si lo viésemos desde el punto de vista óptico, un material tiene tres variables o tres criterios físicos para transmitir, reflejar o emitir el calor, que es la reflexión, la transmitancia y la emisividad. Uno de los puntos más importantes que juega en el detalle o más bien en la exactitud del valor que está captando la cámara termográfica es dos criterios. Uno es la emisividad, capacidad que tiene un material de poder emitir el espectro infrarrojo, y también la reflexión, que es, por decirlo de una forma, la kriptonita de la emisividad, o sea, el enemigo. Las cámaras termográficas, su peor enemigo para poder obtener temperaturas exactas es la reflexión, o sea, materiales que reflejan el espectro infrarrojo. ¿Y qué materiales reflejan el espectro infrarrojo de buena forma? Son principalmente los metales, y sobre todo metales brillosos, aleaciones brillosas, el latón, etcétera, juegan un rol bastante difícil, por decirlo así, con lo que tiene que ver con la cámara termográfica. Por lo tanto, mucho ojo acá y entender también que la emisividad de un material va mejorando de acuerdo a el tipo de material con el cual se esté trabajando. ¿Qué materiales emiten de muy buena forma el espectro infrarrojo? Son principales materiales orgánicos, nosotros mismos, el concreto, los líquidos, azulejos, cerámicos, etcétera. Todo lo orgánico emite de muy buena forma el espectro infrarrojo y ustedes pueden obtener buenas, digamos, exactitudes bastante buenas. Y a la inversa, los materiales que no emiten bien el espectro infrarrojo, sino más bien lo reflejan, son los metales, sobre todo metales brillosos. ¿Cómo se gradúa la emisividad? La emisividad parte desde los 0,1 hasta los 0,99. Eso es algo que ustedes ven, los que ya tienen experiencia previa con cámaras termográficas, que siempre aparecen, hay un menú, sea cual sea la cámara termográfica, que especifica la emisividad con la cual uno va a trabajar. O uno tiene que especificarle a la cámara con qué emisividad va a trabajar. Siendo 0,1 una emisividad muy mala. O sea, prácticamente ese tipo de objeto lo único que hace es reflejar y prácticamente no emite el espectro infrarrojo. Por otro lado, una emisividad bastante buena ya es del 0,99, que son generalmente calibradores con pozos negros, calibradores de temperatura con pozos negros,
que emiten prácticamente el 100% de la emisividad o del calor, y la cámara lo capta de muy buena forma. Desde ese punto de vista, cuando se considera que una emisividad es buena, es cuando supera el 0.8, cuando es media, cuando va entre el 0.8 y el 0.6, y cuando es baja, es bajo el 0.6. En ese caso, es muy importante establecer la temperatura reflejada en, eh, en la cámara termográfica. Aquellos que ya tienen experiencia con termografía se han dado cuenta que aparece un valor que se dice RTC. El RTC es la temperatura reflejada de un material y generalmente uno la puede definir como la temperatura ambiental que existe en el lugar. Sobre todo cuando hay emisividades bajas, esto es bien importante que lo especifiquen de forma correcta. Uno lo puede hacer, de hecho, de forma manual, al menos en nuestras cámaras. Inclusive hay una opción automática hoy en día. Y de esa forma, el factor eh, influye en menor medida, digámoslo, en el cálculo de la temperatura. Y acá hay que separar dos cosas. Uno es cuando yo pongo una emisividad que es incorrecta, la imagen termográfica no se ve afectada, pero sí el valor que está obteniendo la cámara termográfica. Yo me puedo equivocar en especificar una emisividad por ejemplo, en una casa, tal como lo están viendo acá. Evidentemente, en una casa como esta hay varios materiales, por lo tanto, cada material tiene su propia emisividad. Y es prácticamente imposible, de hecho, en la cámara no se puede poner eh, una emisividad a cada uno de estos materiales, pero sí lo pueden hacer en el software. Y en el software, cuando uno descarga la información de estos equipos, puede obtener, puede especificarle a cada píxel su propia emisividad, así como también su propia temperatura reflejada. Ok, bueno, y aquí ya nos vamos de lleno a lo que es la termografía en construcción. Y en termografía en construcción podríamos segmentarlo en dos áreas. Una en la área de aplicación externa y tenemos por otro lado la aplicación interna. La externa se entiende que es aquella en la cual yo tomo una imagen termográfica al exterior de la casa, ¿cierto? Le saco una foto a la casa por fuera. Y desde luego la interna significa que yo le saco una foto a las diferentes superficies en forma interna. Bueno, en el caso de la termografía de construcción externa, es posible realizarla, ¿cierto?, de forma bastante rápida. ¿Y qué nos ayuda a hacer la termografía externa? Bueno, principalmente lo que captamos es la temperatura que emite la pared exterior, así como también en este caso se ve como una especie de radier, que da la sensación que es como subterráneo, y nos va a permitir detectar puentes térmicos, fugas, o sea, yo puedo ver también acá alguna fuga que se esté generando por agua, que puede también estar pasando de forma, digamos, baja, la puedo observar porque si estamos viendo solamente diferenciales térmicos. Puedo ver defectos en el aislamiento, sin duda, y también daños causados por la humedad en el revestimiento del edificio, o sea, daños que se van obteniendo a causa de que existe un exceso de humedad en ciertos lugares. Me quería detener acá un poco respecto a lo que son los puentes térmicos. Los puentes térmicos son principalmente, algunos de ellos, no todos, son defectos de construcción y que, por supuesto, lo que hacen es transmitir el calor o el frío, en este caso estamos bien más focalizados al invierno, transmitir el calor que se está generando al interior de una propiedad hacia el exterior. Y eso lo hace en base a dos conceptos. Uno puede ser anomalía, como puede ser alguna viga, fierro que está transmitiendo el calor y que no debería ir ahí la viga, o algún metal que está transmitiendo el calor de lleno desde el interior hacia el exterior, o también pueden ser algunos sistemas constructivos, como por ejemplo un buen puente térmico, sobre todo en departamentos, que se los mencioné
al inicio son los balcones, que no tiene mucho que ver, digamos, con desperfectos mecánicos, sino que es simplemente la estructura de fierro que colinda con el interior de la casa y transmite el calor hacia afuera. Los marcos de la ventana, esto también se lo especifiqué, es diferente a tener un marco de ventana que es de aluminio a uno que es de PVC. La transmitancia térmica que tiene el PVC es mucho más baja de lo que es el aluminio. Bueno, también por supuesto existen algunos hormigones armados, como vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Que se ve acá que está bastante mal estructurado. Ahora me da la sensación que esta foto es más bien un subterráneo. Pero bueno, sea como sea, de igual forma se está escapando el calor en esas propiedades. Y también una imagen termográfica de la derecha, pueden observar cómo se está escapando el calor principalmente por las ventanas. Si no son ventanas de termopanel, por supuesto que van a generar aún más pérdida energética, pero estamos asumiendo que son todas de termopanel. Y desde luego van a tener inconvenientes respecto a lo que es los marcos, sobre todo si son marcos de aluminio o de PVC, tal como lo están viendo en la imagen aquí a la derecha. Si lo vemos desde el punto de vista desde el interior de una propiedad, ahí se hace un poquito más simple el análisis propiamente tal, y uno puede ir observando ciertas anomalías como a la inversa. O sea, si en la imagen anterior yo estoy viendo pérdidas de energía por medio de altas temperaturas en la superficie, acá lo que uno hace es revisar aquellas que tengan baja temperatura en la superficie cuando lo veo desde el interior. El principio es exactamente, digamos, igual al exterior. Son, desde luego, algunos sistemas constructivos que permiten que pase mayor cantidad o que se transfiera mayor cantidad de calor desde el interior hacia el exterior, como por ejemplo son vigas o el famoso metalcom, que también tiene una alta transmitancia, una alta transmitancia térmica. Por lo tanto, genera que el puente sea bastante simple y que la energía prácticamente se escape por esa estructura. No así con la madera, que tiene una muy baja transmitancia térmica y hace que almacene mayor temperatura, así como también lo hacen ciertos compuestos eh, como el poliestileno denso, también evita que se escape calor, etcétera. O sea, hay sistemas constructivos que permiten evitar estas pérdidas de calor, en algunos casos innecesarias. Y desde luego, cuando uno empieza a observar en ciertos lugares donde no está aislada de forma correcta la propiedad. Bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones ideales para una correcta medición en termografía externa? Primero, tiene que predominar un tiempo que sea seco y con bajas temperaturas. Sé que esto no es fácil de conseguir. Generalmente en invierno las propiedades tienden a estar un tanto más húmedas, pero como ya les he comentado en otras ocasiones, lo que hacen las cámaras termográficas es captar temperaturas superficiales. Por lo tanto, si la casa está mojada, con un alto nivel de humedad, lo que está haciendo la cámara es captar esa humedad, la temperatura de esa humedad, de esa agua. Y en ese caso, vuelvo a insistir, lo ideal es que se haga en una instancia donde existan bajas temperaturas y que la casa esté lo más seca posible. No es el ideal, pero por supuesto, o sea, sé que no siempre se va a poder, pero es lo ideal. Eh, bueno, un poquito más de lo mismo, que no esté mojado, ¿cierto? En caso de que haya lluvia, nieve o nieve densa, la verdad que no es posible ejecutar ahí una imagen termográfica porque, vuelvo a insistir, estamos captando la temperatura del agua, que no es lo ideal. Otro punto importante también es la velocidad del aire. El aire es un transmisor también del calor y lo que hace es disipar el calor en ciertos lugares cuando tienen contacto con la superficie. Por lo tanto, lo ideal es que existan bajas velocidades de aire para evitar la incidencia del viento sobre la superficie. Y de esa forma ustedes obtengan imágenes termográficas que sean mucho más homogéneas y no tengan esta incidencia de temperatura como puede ocurrir con la temperatura del aire.
Otro punto importante es que es el diferencial térmico. Generalmente estos análisis termográficos se tienen que hacer en invierno. Por lo tanto, si es el diferencial térmico, tiene que estar entre los 10 a los 15 grados Celsius. Significa que en el interior tienen que haber por lo menos unos 20 grados y en el exterior por lo menos tienen que haber unos 10 grados para que la imagen termográfica me muestre y yo pueda ver un diferencial térmico acorde a lo que estoy buscando. Y este tiempo tiene que estar por lo menos unas 12 horas para que exista un equilibrio térmico tanto desde el interior como desde el exterior y de esa forma puedan identificar las fugas de buena forma. Bueno, por esta razón, nuevamente, es que generalmente en termografía externa, las estaciones frías, sobre todo antes del amanecer, sean las más frecuentes para poder hacer una termografía como corresponde. Otro punto es porque los efectos del rayo del sol también inciden en aumentar la temperatura en ciertos puntos y eso puede llevar a cometer errores y creer que se está escapando calor por un lugar que en realidad no es el adecuado, ya que es el sol, ¿cierto?, que está teniendo cierta incidencia en el aumento de la temperatura en ese punto. Bueno, y por último, la captura total del perfil de una vivienda se pretende que sea aproximadamente a una relación de 15 metros de distancia. Por supuesto que esto también va a estar en función del teleobjetivo que se esté utilizando. Les mencioné por ahí que el objetivo o el lente es prácticamente el 70% del valor de una cámara. Y lo ideal, y existen cámaras termográficas, de hecho nosotros también las comercializamos, que permiten con un alto nivel de resolución obtener imágenes con un amplio angular a 15 metros de distancia o a 15 metros de distancia sin ningún inconveniente. Pero es muy importante que por lo menos hagan una imagen termográfica a 15 metros para que ustedes tengan el global, ¿cierto?, de lo que es una imagen y sea más productiva el análisis sin andar tomando detalle a detalle de la casa. Digamos, se puede hacer, por supuesto, pero toma un poquito más de tiempo. Bueno, desde el punto de vista interno, a diferencia de la termografía externa, la termografía interna se puede hacer todo el día, mucho más simple. Como les mencioné, acá es prácticamente el mismo principio, de hecho es el mismo principio de funcionamiento, el mismo principio de aplicación. También tiene que haber un diferencial térmico. Se recomienda que la casa cerrada completamente esté por lo menos a unos 20 grados Celsius y que exista también este diferencial térmico que en torno a los 10, 15 grados Celsius como mínimo para que ustedes puedan captar bien por dónde se está escapando la energía. Todas las ventanas deben permanecer cerradas. La calefacción también tiene que estar apagada porque por supuesto la calefacción incide en cómo se está disipando o distribuyendo la temperatura al interior de una propiedad. Y un radiador puede ser, obviamente, también ejercer cierta incidencia en algún punto que en realidad puede llevar a cometer un error. Los muebles, revestimientos, cortinas tienen que retirarse y descolgarse de la pared 12 horas antes de la medición. Al menos nuestras cámaras tienen un nivel de sensibilidad térmica muy bajo. Incluso cuerpos como estos, que también tienen su propia energía, transmiten la temperatura, almacenan la temperatura y luego la transmiten a la muralla, y eso también puede generar error. Y lo otro, obviamente, es que tenemos que tener un campo abierto respecto a donde estemos realizando la medición. Bueno, también según las circunstancias existen otros métodos para evaluar el grado de hermeticidad que tiene una propiedad. Existen también pruebas como el blower door, que son desde luego pruebas de hermeticidad que permiten identificar que existe una pérdida de energía en la propiedad, pero no sabemos dónde. Es por eso que en este caso las cámaras termográficas juegan un rol clave, ya que permiten
identificar, ¿cierto?, por dónde se puede estar escapando el calor. A su vez, existe otra herramienta que no da el tiempo para hablar de ella, pero que permite medir el valor U o la temperatura cinética media eh, de forma dinámica en una propiedad. Es un equipo que lo denominamos el Testo 635 con sonda de valor U, que les permite medir de forma dinámica por dónde eventualmente o la cantidad de calor que se está perdiendo en esa superficie en base a lo que hemos conversado anteriormente. Bien, dicho todo lo anterior, entonces, bueno, ¿cuál es la cámara que necesito? Esa es la pregunta que uno se puede hacer en base a todo lo que hemos conversado anteriormente y para poder realizar un buen trabajo. Primero, explicarle respecto a ciertos conceptos de dónde se utiliza mayoritariamente las cámaras termográficas, cuáles son sus principales usos. Bueno, va de la mano con lo que estamos hablando, en todo este contexto de consulta, de consultores energéticos, para evaluar una propiedad y, ¿cierto?, y ver dónde eventualmente se puede estar generando anomalías térmicas o se esté escapando el calor. Eh, una herramienta bastante fácil, ya hemos hablado harto respecto a eso. Ver también defectos constructivos o de mala aislación en ciertos lugares. También fugas en losas radiantes y también fugas digamos que en agua caliente sanitaria. Todo eso, en base a los diferenciales térmicos, ustedes lo van a poder utilizar con una cámara termográfica. Esta es una nueva aplicación que ya se la había comentado, que es la capacidad que tienen nuestras cámaras termográficas de poder medir la temperatura y la humedad relativa que existe en una muralla, con la finalidad de poder identificar riesgos de condensación de humedad, por ende riesgos de generación de moho o de hongos, pero de una forma cuantitativa. O sea, ya no es el hecho de que yo toque la muralla y vaya menos, más, menos, sí, puede ser. No, acá ustedes les pueden entregar un reporte, un informe a sus usuarios, clientes finales, y pueden identificar este riesgo de condensación de humedad en ciertos lugares, tecnología patentada por Testo, que por lo demás yo la he probado y es bastante buena, y pueden anteponerse, ¿cierto?, en esos lugares y quizás aplicar más calor, más ventilación, etcétera. Por otro lado, a las personas que se dedican al tema de la calefacción, pueden identificar, por ejemplo, que si un radiador está obstruido en algún lugar y no está distribuyendo la cantidad de energía necesaria en el conjunto, o también si es que en algún punto del radiador la temperatura prácticamente o el radiador esté hidráulicamente mal equilibrado. Eso significa que quizá hay que cambiar la bomba, quizás la válvula está muy apretada, etcétera, etcétera, y ese tipo de cosas ustedes la pueden ir evaluando en base también a cámaras termográficas. Sin duda que uno de los puntos donde más se utilizan las cámaras termográficas en el contexto eléctrico. Nosotros en este caso tenemos herramientas o add-on en nuestras cámaras termográficas que permiten hacer mantenimientos predictivos de una forma mucho más fácil. Y eso va a permitir que puedan trabajar también de buena forma en este contexto, que es por lo demás donde más se utiliza. También en el contexto industrial, mecánico, donde existe también todo este contexto de mantenimiento preventivo, antes de que la máquina falle, ¿cierto? Poder anteponerse a eso y ir analizando cada uno de los componentes, inclusive uno tiene unas temperaturas definidas. En el software uno les puede poner hasta alarmas para que ustedes tengan más o menos idea de hasta qué temperatura puede llegar un componente. Y si sobrepasa esa temperatura, uno la puede informar con el software sin inconveniente, y también en procesos que requieran altas temperaturas. En nuestro caso, tenemos cámaras que pueden lograr medir hasta los 1200 grados Celsius y con un alto poder de resolución. También existe este contexto de mantenimiento de equipos o en torres de alta tensión para distribuir altas cargas energéticas.
Y algo que es bastante y cada vez más frecuente, que es la evaluación de paneles fotovoltaicos, donde uno puede evaluar qué panel ya comienza a tener defectos, sobre todo cuando hay ciertas celdas que comienzan eh, a producir, digamos, a generar más calor, y eso significa que ya eventualmente hay problemas de temperatura. Bueno, ¿cuáles son los criterios técnicos que tengo que considerar para poder escoger una buena cámara, sobre todo en termografía en construcción? Lo primero es que se fijen en el nivel de resolución que tenga el lente. En este caso, aquí podemos ver dos diferencias. Nuestras cámaras termográficas parten en detectores que tienen 160 por 120 píxeles. Todas nuestras cámaras y todos nuestros detectores parten desde ahí. En el mercado, por supuesto, ustedes van a encontrar cámaras que tengan menores resoluciones, más económicas. Los inconvenientes que tiene es en el detalle, porque lo que uno busca como termógrafo es que exista más detalle y mayor cantidad de temperatura en una imagen. Y eso se logra con lentes que tengan un alto nivel de resolución. Y ahí uno puede ver las dos diferencias que pueden existir entre ambas imágenes. También tenemos cámaras que logran captar, inclusive a 20 metros de distancia, un alto nivel de resolución, y para eso tenemos lentes que llegan incluso hasta los 640 por 480 píxeles. Eso, si lo logramos llevar desde un punto de vista gráfico, se ve algo así. Incluso nuestras cámaras vienen con un algoritmo que se denomina Super Resolution, que amplifica esta resolución y permiten ir captando inclusive con mayor detalle dicho análisis. Otro punto que es muy relevante, más allá de la resolución, que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, es la sensibilidad térmica. En las cámaras termográficas, inclusive en los catálogos, ustedes van a encontrar una nomenclatura que se denomina NET. Esto significa diferencia de temperatura equivalente al ruido, o más bien dicho, el grado de nitidez que yo obtengo una imagen termográfica. ¿Y qué es el NET? Es la capacidad que tiene una cámara termográfica de diferenciar dos temperaturas entre dos píxeles. O sea, ¿Desde cuándo una cámara puede empezar a diferenciar diferenciales térmicos o detectar diferenciales térmicos entre dos píxeles? Existen cámaras que parten desde los 80 milikelvin. Esto tiene como incidencia 80 milikelvin, equivalente a 0,08 grados Celsius. Y existen otras que llegan hasta los 40 milikelvin, o sea, comienzan a captar desde mucho más bajo. Se entiende que una cámara termográfica, cuando capta temperaturas desde temperaturas muy bajas, tiene una capacidad o por decirlo así, una nitidez en su imagen mucho mejor. Y acá, este concepto de sensibilidad térmica juega un rol clave, sobre todo cuando queremos detectar fugas de agua caliente sanitaria, por ejemplo. El agua caliente sanitaria, a diferencia de la calefacción, su objetivo es llegar de un punto a otro, no que transmita calor hacia arriba. Por lo tanto, requieren de una cámara que tenga una buena sensibilidad térmica, que capte temperatura del desde, ¿cierto? Desde una temperatura baja, para que ustedes puedan obtener imágenes mucho más nítidas y, por supuesto, obtener imágenes que sean con amplio detalle para que puedan hacer un buen análisis termográfico, no solamente a un nivel constructivo, sino que también a un nivel de detección de fugas de agua. Otro punto que es muy relevante es el campo de visión. El campo de visión viene dado generalmente en las cámaras como Field of View, FOV, el cual no es otra cosa del grado en base a la amplitud que tenga cada lente de poder obtener ciertos niveles de imagen. Por supuesto, cuando el lente tiene una amplitud mucho mayor va a ser mi capacidad de poder captar una imagen entera de una casa, por ejemplo. Si es menor, desde luego va a haber un grado
un grado que voy a captar un cierto porcentaje de la casa, que no quiere decir que esté mal. Al fin y al cabo, uno puede trabajar con angulares que sean más bajos, simplemente seccionando la casa, pero es perfectamente realizable. Nuestra recomendación es que el angular parta entre los 30 grados por 23 grados. Este es como el objetivo estándar de una cámara termográfica para que ustedes puedan trabajar de buena forma, sobre todo con el angular. Y la otra, que esto no se lo había mencionado, eh, importante también que el angular parta en los 50 milikelvin, perdón, que el lente parta desde los 50 milikelvin, o sea, de los 0,05 grados Celsius, para que ustedes obtengan también buenas imágenes termográficas. Y otro add-on que tienen nuestras cámaras se focaliza también en el análisis del riesgo de condensación de humedad, algo que ya se lo había especificado, ¿qué es lo que hace esta cámara? Específicamente capta eh, en base a un principio físico, cálculo que se denomina saturación de vapor en ciertos espacios, en base a la temperatura ambiental, la humedad ambiental, que en este caso se le entrega este termohigrómetro, que está, digamos, que es parte de la familia de SmartProof de texto, que comunican inalámbricamente vía Bluetooth a la cámara esta información y ustedes van visualizando, tal como lo están viendo acá, el riesgo de condensación de humedad en base a la humedad relativa superficial. Por lo tanto, una buena herramienta, sobre todo para que ustedes le agreguen valor a lo que ya están realizando en termografía, es también especificar los riesgos de condensación de humedad que pueden existir en esos lugares. Y por último, también una nueva aplicación que trae las cámaras texto es este concepto denominado el Scale Assist, que lo que hace el Scale Assist, para aquellos que ya tienen previo experiencia en termografía, cuando uno saca una imagen como la que están en una propiedad, uno generalmente las ve en dos tonos. Un tono bajo, como el que se está viendo acá, y un tono alto. En ese caso, en ambos casos, resulta bien complejo a veces determinar cuáles son las fugas térmicas que están ocurriendo. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente es porque también estoy captando temperaturas como el cielo, ¿cierto? O la nada misma. Y eso obviamente hace que la temperatura sea mucho más baja. Ese ruido que está generando, en este caso, el cielo de una casa o espacios que son abiertos, eh, hacen que las imágenes termográficas tiendan a ser de una u otra forma, con trabajos demasiado o con una escala demasiado baja o demasiado alta. ¿Qué se logra con el contexto de el Scale Assist? Es que especificando la temperatura exterior e interior en la cámara termográfica, de hecho la cámara termográfica me pregunta cuando yo pongo la opción de Scale Assist, ¿quiere hacer trabajos interiores o quiere hacer trabajos exteriores? Eh, Perdón, me pregunta cuál es la temperatura exterior e interior, yo la especifico, la anoto, la imagen termográfica cambia considerablemente y uno ahí sí que puede observar con un contorno termográfico mucho más nítido, cuáles son los puntos por los cuales se está escapando la temperatura, sobre todo en termografía en construcción. Es una aplicación que yo siempre la recomiendo a aquellos que se dedican a esto porque de verdad ayuda harto y tienen imágenes como la que están con una escala totalmente ajustada como la que están observando acá. Bien, y acá ya el portafolio de nuestras cámaras. Mi recomendación, por supuesto que acá a criterio de cada usuario, es que partan con cámaras que sean como la Testo 871. Tiene un nivel de resolución bastante bueno, parte de los 240 por 180 píxeles, incluso con la Super Resolution, que es este algoritmo que trae las cámaras texto para amplificar la resolución, llega a los 480 por 360 píxeles. Lo que sí es que tiene una sensibilidad térmica relativamente baja, eso yo creo que, o sea, alta, eso yo creo que juega un poco en contra de este tipo de cámara. No obstante, sí trae el texto Scale Assist y también es posible complementarla con el riesgo de condensación de humedad, tal como están viendo acá, para que puedan ver
la humedad relativa en diferentes superficies, así como también se complementa con ciertas herramientas como es el amperímetro de tenazas testo, el multímetro y también con la app de conectividad vía Wi-Fi entre el teléfono celular y la cámara termográfica para elaborar informes mucho más simples, rápidos, sin necesidad de pasar por el software. Otra cámara que recomiendo es la Testo 872, también con un muy buen nivel de pixelaje, incluso con la Super Resolution llega a un nivel bastante bueno, yo diría una de las más altas que obtenemos. Si bien tiene una sensibilidad térmica un poco más alta, sigue siendo alta, no lo recomendado, que ya le había dicho bajo los 50 milikelvin, ¿no? Igual tiene una muy buena sensibilidad térmica, parte detectando desde los 0,06 grados Celsius, y también está el Scale Assist, esta aplicación que nos permite identificar con una escala bastante más acotada y de forma automática la propiedad externa. Y la que yo, por supuesto, recomiendo, que de hecho la diseñaron prácticamente para hacer trabajo a nivel constructivo, es la Testo 883. Esta cámara también tiene el mismo pixelaje de la 872, pero su sensibilidad térmica ya que supera bastante bien la expectativa, baja de los 50 milikelvin, por lo tanto cumple bastante bien. Trae también la Scale Assist, trae también un marcador láser, termohigrómetros incorporados, comunicaciones apps y otro punto importante es que su enfoque es manual y también es posible intercambiar objetivos. O sea, si yo quiero y estoy a 20 metros de distancia y quiero obtener imágenes que tengan un buen nivel de detalle, voy a necesitar en algunas ocasiones, para ciertos lugares, un cambio de lente. Bueno, esta cámara lo puede hacer. Y por último, les voy a mostrar un video bastante breve de cómo funcionan las cámaras propiamente tal en terreno con la aplicación, para que ustedes también estén al tanto de en qué consiste. Voy a mostrarle aquí bien breve, un minuto. Today we're going to show you how you can use the thermal imager Testo 872 to detect faults on and in. Disculpe, ¿escuchan el audio del video? Hola, sí se escucha, pero se ve muy cortado el video. Ah, se ve muy cortado. Ya, sorry. Sí. Voy a tratar de cortarlo acá. Vale, gracias. Vamos a tener que sacar un poco. Ahí va. Today we're going to show you how you can use the thermal imager Testo 872 to detect faults on and in buildings quickly and unambiguously. First of all, in addition to the ambient temperature, you have to set the emissivity in the imager. Thanks to the stored table, this is very easy to do. You can set the scale of the thermal image automatically, manually, or with the Testo Scale Assist function. The Testo Scale Assist makes it easier for you to inspect facades and walls, indoor and out. The function automatically filters undesired temperature extremes out of the thermal image. That means you see only the building faults and cold bridges which are actually there. Here's the comparison, on the left without, and on the right with Testo Scale Assist. Let's see which faults we can identify with the Testo 872 on the facade of this building. A cold bridge along the whole of the intermediate floor, the badly insulated riser of a radiator, and an unmistakable air leak at a window lintel. Inside the building, the imager supports you with the detection of untight windows, doors, or roller blind casings, among other things. In the case of this door, we can clearly see how the cold is creeping into the room at bottom right. A lack of insulation is a typical energy-related fault, as you can clearly see here. The Testo 872 also allows you to see at a glance whether the underfloor heating is still working correctly. In order to detect mold better,
the imager integrates the air humidity and temperature values measured with the thermohygrometer Testo 605i into the image. In combination with the thermal imager's special humidity palette, this enables you to identify mold risk really easily based on the traffic light principle. Here, the traffic light is red. That means acute mold danger for this measurement object. Incidentally, Testo 872 also transmits the measurement values live to the Testo Thermography app on your smartphone or tablet. Ideal when you're on site and need a second display, to demonstrate something to the customer, for example. In addition to this, the app allows you to control your imager remotely, activate Testo Super Resolution for more detailed thermal images with 4 times more measurement values, and to create and send reports. Of course, the imager also supports you in inspecting a building's air conditioning plants, switching cabinets, or heating systems. Finally, you can then create a professional report with thermal images, visual images, and recommendations for refurbishment, not only with the Testo Thermography app, but also using the free software Testo IRsoft, and send it to your customers. Bien. Vamos a cerrar acá, espera un segundo. Bien, por último, y para aquellos que estén interesados, tenemos una oferta. Esta oferta está en nuestro banner de ANGO respecto a las diferentes cámaras termográficas que nosotros ofrecemos, no solamente las que les acabo de mostrar, tenemos 3 más que les pueden ayudar para hacer diferentes tipos de trabajo. Y aquí ustedes pueden obtener toda la información necesaria, la oferta, si quieren acceder a ella, no hay ningún inconveniente. Y también así como las principales características de ciertas cámaras que acabamos de mencionar. Y bueno, con esto ya comenzaríamos a concluir. Desde ya, bueno, le agradezco a todos su asistencia. Antes que demos concluida la charla, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Alejandro, disculpa, yo tengo una consulta que hacerte. Sí. Mira, de las 3 que más destacaste o de las que tienen en la página, ¿alguna calza más con lo que es calefacción? Sí, Me refiero a los radiantes, el seguimiento de las cañerías, todo eso. mira, si es solo calefacción, ya con la Testo 865 ya tendrías una buena cámara. O sea, el punto es que cuando tú quieres incorporar ciertos criterios como de losa radiante, o sea, de agua caliente sanitaria, ahí el ejercicio cambia un poco. Si tú quieres detectar fugas de agua caliente sanitaria o hacerle seguimiento a ese tipo de tubería, quizás ya aquí no sería la cámara más recomendada. Pero si lo vemos desde un punto de vista operativo, solamente para calefacción, ya con la 865 vas a andar bien. Y como te acabo de mencionar, al fin y al cabo le van agregando más accesorios como conectividad de Bluetooth, como este riesgo de condensación de humedad, aumentando el nivel de pixelaje, van aumentando desde luego las características propiamente tal que van teniendo las cámaras. Pero ya con la Testo 865, para niveles de solamente calefacción, ya andaría bastante bien. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. ¿Nada? Bien, pues, de igual forma, si alguien quiere obtener más detalles respecto al funcionamiento de las cámaras o quiere también que le mande información adicional a lo que acabamos de ver, sobre todo en termografía en construcción o en calefacción, no duden en solicitármelo, ahí está mi correo, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y de nada, gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Chao, gracias Alejandro, que estés bien. Chao, chao. Adiós.